En este vídeo vamos a dar un repaso a la segunda ley de Newton y vamos a representar algunos diagramas libres de fuerzas para algunas situaciones, para ver si logramos aclararlo, porque es un poco, al principio un poco confuso, ¿no? Bien, lo único que tenemos que saber cuando hablamos de la segunda ley de Newton es ¿qué es la segunda ley de Newton? La segunda ley de Newton a mí lo que me dice es, oye, tú tienes una serie de fuerzas que están actuando sobre un objeto y las sumas todas, ¿veis? Esto es un sumatorio, significa suma todas las fuerzas que actúan sobre un objeto y eso tiene un efecto. ¿Y cuál es el efecto? Que ese objeto, estamos sobre una partícula solo, es la masa de ese objeto se acelerará. Esta es la ecuación vectorial. Muy importante entender esto. ¿Qué significa? Que las fuerzas siempre vamos a sumarlas. Vamos a desterrar esa idea de una como va en contra de la otra, pues entonces sería una menos la otra. ¿Qué quiero decir? Vamos a ver una situación típica, ¿no? Es decir, yo aquí tengo un objeto, por ejemplo, y imaginaos que aquí tengo una fuerza que sea F1 y por el otro lado va a tener una fuerza que sea F2. Cuando yo aplico la segunda ley de Newton, me dice, tú coge y suma todas las fuerzas. Pues eso es lo que voy a hacer, literalmente. Voy a decir que F1 más F2 va a tener un efecto sobre ese cuerpo que imaginemos que tiene una masa m, pues una masa m y va a tener un efecto que será una aceleración. Vamos a dibujar, imaginaos que la aceleración sea para acá, pues es para cualquier sitio, ¿no? Esta sería la aceleración. Eso es lo que me dice. Otra cosa es cuando yo ponga el sistema de referencia, entonces me daré cuenta que el sentido de esta fuerza será diferente al sentido de esa fuerza y entonces a los efectos se acabarán restando los vectores. Pero en esencia yo siempre sumo, lo que se están restando son las componentes en función del sistema de referencia. Así que, primera idea, las fuerzas siempre se van a sumar, nunca se van a restar. No vais a encontrar en física leyes donde se resten los vectores, siempre se van a sumar los vectores. Lo que se va a restar luego serán las componentes cuando las pongan en ese sistema de referencia. Así que teniendo esto en cuenta, vamos a ver cuáles son las fuerzas más interesantes que os van a aparecer este año. Entonces, este año, algunas de las que os van a aparecer será, por ejemplo, la primera, como este objeto m de masa m se encuentra en la Tierra, aparecerá un peso sobre él. Lo vamos a llamar P o podemos llamar FP o FG. Normalmente me gusta en este caso llamarlo peso, P. Normalmente lo llamo fuerza gravitatoria cuando es, por ejemplo, un satélite que se está moviendo en torno a la Tierra o a un planeta, entonces sí suelo poner FG, si no pongo peso. Otra fuerza muy interesante será la fuerza de contacto. Siempre que hay un contacto del objeto, es decir, de este objeto con cualquier cosa, en ese contacto aparecerá una fuerza. Y esas fuerzas se llaman normales. ¿De acuerdo? Luego vamos a trabajar a las normales. La siguiente es cuando exista un movimiento, se puede iniciar un movimiento o se impida un movimiento, aparece, si las superficies son rugosas, lo que se llaman fuerzas de rozamiento. Esas fuerzas de rozamiento, en principio parecen complicadas, pero son muy sencillas porque siempre se realizan de la misma manera, es decir, en sentido contrario a como se mueva. Y por último, en este vídeo vamos a ver siempre que haya cuerdas de por medio, es decir, imaginaos que yo de aquí tiro con una cuerda hacia arriba, eso es una cuerda, pues entonces aparecerán lo que se llama fuerzas de tensión, que las llamamos tensiones. Vamos a hacerlas aquí en este mismo dibujo. Fijaos, voy a poner, por ejemplo, aquí sería, si esto fuera una cuerda, esta sería una tensión. Vamos a imaginar que este objeto, como se encuentra en la Tierra, tiene una fuerza peso que iría hacia abajo, ¿veis? Y vamos a suponer, por ejemplo, que este objeto se encuentra situado sobre una superficie. Al encontrarse sobre una superficie, siempre directamente me aparecerá una normal. En este caso iría en la misma dirección y sentido que esa tensión. Esta sería la normal. Y si ya decimos, imaginaos, que este cuerpo se está moviendo, en este caso vemos que se mueve, imaginaos que se está moviendo hacia acá, no tiene por qué, porque puede estar desacelerándolo. Entonces pongo aquí que este es el sentido del movimiento, entonces la fuerza de rozamiento, vamos a coger otro color, la fuerza de rozamiento sería justamente en sentido contrario al movimiento. Si el movimiento va hacia acá, la fuerza de rozamiento va hacia el otro lado. Y entonces la fuerza de rozamiento iría hacia acá. Esta sería la fuerza de rozamiento. Y lo más interesante de todo
es que si yo quisiera aplicar la segunda ley de Newton, recordar que las fuerzas se suman. Entonces sumaría todas las fuerzas, imaginaos que fueran todas a la vez, ¿no? Y que este fuera el resultado de la aceleración hacia acá. Entonces yo sumo todas las fuerzas y eso sería igual a la masa por la aceleración. Luego ya veremos cuáles son positivas o negativas en función de mi sistema de referencia. Pero nunca diré que la fuerza de rozamiento aquí lleva un menos. Eso genera muchos problemas a la hora de los chicos poder entender exactamente cómo se aplica la segunda ley de Newton. Así que os recuerdo, siempre se suma. Ahora vamos a ver algunos casos diferentes para cuerpos libres. Veamos. Aquí tenemos unos ejemplos que he encontrado en esta dirección. Interesantes los dibujos y vamos a ir comentándolos. Venga, vamos al primero. En el primero tenemos un chico que lanza una bola hacia arriba, vemos, llega a la máxima altura y luego acaba bajando. Perfecto, vamos a ver solamente la fuerza sobre la bola, no sobre el chico, ¿de acuerdo? Así que lo primero que nos encontramos es sobre la bola, en todos los casos, como la bola se encuentra en la Tierra, ¿qué se va a encontrar? Pues hay una función, sería una función peso. ¿Lo veis? Sería esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí, y siempre va hacia el centro de la Tierra, ¿de acuerdo? Pero fijaros, solamente en el primer caso, hay un contacto que es la persona que lo está lanzando hacia arriba. Realmente sería como una normal que está lanzando hacia arriba. Pero no lo vamos a poner de esa manera, lo vamos a poner como la fuerza de lanzamiento que realiza el chico hacia arriba. Luego esta sería una fuerza F, que sería la fuerza de lanzamiento, digamos. Pero notar que en cualquiera de los otros casos no existe esa fuerza, solamente es en el contacto cuando estamos lanzando la bola hacia arriba. Una vez que la bola sale hacia arriba se encuentra solamente sometida a la fuerza peso. La idea es, ¿por qué sube hacia arriba? Sube hacia arriba porque va con una velocidad inicial y lo que está haciendo esta fuerza como consecuencia cuando obtenga su aceleración es que me va a salir una aceleración que va hacia abajo y por eso va frenando la fuerza hasta, frenando la bola hasta llegar a la máxima altura, que sigue actuando en la misma fuerza que la fuerza peso y luego empieza a bajar hacia abajo. Vamos a pensar, si no estuviera esa fuerza aquí, porque por ejemplo está quieta, si no estuviera la bola se quedaría aquí, porque al sumar toda la fuerza sería 0 y entonces la bola se quedaría aquí arriba. Luego si la bola acaba cayendo es porque hay una fuerza que tira de ella hacia abajo. Vamos a pensar aquí, si cuando está subiendo hacia arriba tenemos la tendencia a poner la fuerza, es lo que se llama, digamos, el efecto de que el brazo la acompaña, ¿no? Es como si el brazo estuviera acompañando a la pelota hacia arriba, es decir, como si tuviera esta enfermedad que pierde los miembros, lepra. Es decir, la fuerza leprosa, ¿no? Como si tuviera la fuerza leprosa hacia arriba. Evidentemente no existe. Lo que tenemos solamente hay una fuerza cuando está aquí en el contacto, que realmente además es una normal, pero bueno, la he identificado como una fuerza F. Así que queda claro que en todos los casos actúa la fuerza P, pero solamente en el primer caso actúa la fuerza de interacción del chico con la bola. Vamos a ver este caso de aquí. En este caso de aquí hay algunas ligeras diferencias. Lo primero, ¿la bola se encuentra en el primer caso en la Tierra? Sí, pues entonces aparece una fuerza peso, eso es indudable. Ahora, ¿la bola esa está tocando el suelo? Sí, está tocando el suelo. Si toca el suelo, entonces aparece una normal. Y la normal siempre es perpendicular a la superficie de contacto. Y ahora, y exactamente igual que antes, ¿el chico está empujando la bola? Sí, es decir, hay una fuerza que va aquí, que esta sería la fuerza del chico. Y mucho cuidado, ¿el suelo está rugoso? Eso tendría que preguntármelo si el suelo está rugoso, porque si el suelo está rugoso aparece una cosa muy interesante, que sería la fuerza de rozamiento. Y para ello lo primero que tengo que poner es el sentido del movimiento. Una vez que lo ponga, es muy fácil identificar la fuerza de rozamiento. Tiene que ir justamente en la misma dirección, pero en contra. Si estaba hacia allá, la fuerza de rozamiento vendrá hacia acá. Y entonces la fuerza de rozamiento la voy a situar aquí, que sería esta de aquí. Esta sería la fuerza de rozamiento. Vamos a ver en el caso B, en este de aquí. El chico ya no está actuando sobre la bola. Es decir, esta fuerza F no existe, pero seguimos teniendo un peso. Es decir, seguimos teniendo el peso porque la bola se encuentra en la Tierra. ¿La bola está tocando el suelo? Sí, pues entonces existe una fuerza normal que va hacia arriba. ¿Se va frenando? Sí, es decir, existe una fuerza de rozamiento. Volvemos a poner el sentido del movimiento, que en este caso es lo mismo de antes. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento vendría hacia acá. Y en el último caso dice que está detenida. Si está detenida, ya no se mueve la fuerza de rozamiento del suelo llano,
Y entonces, ¿qué es lo que voy a encontrar? Pues de nuevo, ¿se encuentra la Tierra? Sí, pues tengo una fuerza peso. ¿Está tocando una superficie? Sí, entonces tengo una normal. ¿Hay algo más? No. Si estuviera mejor inclinado, podríamos decir que para evitar ese movimiento habría una fuerza de rozamiento que iría en contra del posible movimiento y es lo que se relaciona con el coeficiente estático o bien como hacíamos aquí, que aquí sería con el coeficiente dinámico. Pero para no liarnos, aquí no habría fuerza de rozamiento, puesto que no se mueve. Si no se mueve, no hay un sentido de movimiento y entonces no habría fuerza de rozamiento. Ya digo que no es exactamente así, porque si esto fuera un plano inclinado, sí habría una fuerza de rozamiento. Pero en un suelo llano no puede haber una fuerza de rozamiento. Vamos a pasar al siguiente. En el siguiente lo que tenemos es la mesa y la caja. Vamos a fijarnos en la caja. Lo primero que vemos, ¿la caja está en la Tierra? Sí, pues aparece su fuerza, peso. Ahora, ¿la caja está tocando algo? Sí, está tocando una mesa. Luego, si está tocando una mesa, tiene que aparecer una normal y siempre normal a la mesa. Luego sería esta. ¿Veis? ¿Se mueve o algo? No, no se mueve ni nada, pues ya no existen más fuerzas. Ahora, vamos a ver sobre la mesa, curioso sobre la mesa. Sobre la mesa vamos a poner otros colores para que no se líe. ¿La mesa está en la Tierra? Sí, pues entonces digamos que en el centro de masa este sería la fuerza peso, vamos a llamarlo P', ¿no? La fuerza peso de la mesa. Fijaros que ahora la mesa está tocando el suelo. Y está tocando el suelo por 2 puntos. Luego si toca el suelo por 2 puntos tienen que aparecer dos normales. Una va aquí y otra va aquí. Siempre que haya una superficie de contacto aparece una normal. En este caso además serían iguales porque la superficie y la mesa está repartida por igual. Y ahora, observar que la mesa está tocando una caja. Si está tocando una caja aparece una fuerza normal sobre la caja. Y curiosamente la voy a separar un poco, iría en la misma dirección de la fuerza, iría hacia acá. Esa sería la normal prima de la caja. ¿Lo veis? Siempre. Claro, aquí esto cuesta trabajo de verlo, ¿no? La mesa toca a la caja, entonces es como si esta fuera la superficie. Entonces va hacia acá. Mirad aquí. Cuando aquí tocaba la superficie, sale hacia arriba. Siempre normal a la superficie que toca. Aquí la superficie que está tocando es esta. Luego sale hacia acá. No puede salir hacia arriba. Si fuera hacia arriba, entonces estaría empujando la caja. Notar además como la caja cuando estaba tocando la mesa en esta superficie la normal sale hacia afuera, ¿veis? Una curiosidad, ¿cómo serían estas dos normales? Fijaros, son la superficie de contacto. Estas dos normales por la tercera ley de Newton serían iguales, pero en sentido contrario. Aquí se ve el sentido que lo tienen contrario, pero el módulo de ambas sería el mismo. Esto es muy importante que tengamos en cuenta. Vamos a fijarnos, por ejemplo, en el siguiente. En el siguiente dice que es la Tierra y el Sol. Vamos a fijarnos sobre la Tierra. Esto es una fuerza a distancia. El Sol atrae a la Tierra mediante la ley de gravitación universal. Es decir, existe una fuerza gravitatoria. Y la fuerza gravitatoria es una fuerza central, se dice central, va en la dirección y sería esta de aquí. Esta sería la fuerza gravitatoria. No la llamamos exactamente peso, ¿vale? Se llama fuerza gravitatoria. ¿Existe alguna fuerza más? Pues no. La Tierra va girando y fijaros que la fuerza va siempre en la dirección hacia el centro del Sol. ¿Lo veis? ¿Veis? Va en la recta que une la Tierra con el Sol, pues se dice una fuerza central. Y va siempre así, por eso gira. Notar que aquí, como no está en contacto con nada, no puedan aparecer normales. Notar también que aquí, como no hay rozamiento en este sentido de movimiento, pues entonces tampoco aparecen fuerzas de rozamiento, así que solamente aparece una. Y observar una cosa, al igual que antes, un objeto sobre el otro, cuando están en contacto en interacción, la tercera ley de Newton me dicen que la fuerza de interacción, en este caso esta normal y esta n', tienen que ser iguales, pero en sentido contrario, ¿ejerce alguna fuerza la Tierra sobre el Sol? Pues sí, ejerce una fuerza la Tierra sobre el Sol y además tienen que ser iguales, ¿veis? Pero en sentido contrario, vamos a llamar esta F'. Y esas dos fuerzas serían iguales. Lo que no son iguales son sus efectos, que lo veremos un poquito más adelante, ¿no? A ver si sois capaces de hacerlo vosotros mismos. Es muy sencillito, ¿eh? Es aplicar lo que es la segunda ley de Newton. Bueno, vamos a aplicar lo que siempre viene bien verlo. Si veis el efecto sobre la Tierra, sería la suma de las fuerzas sería igual a la masa de la Tierra por la aceleración de la Tierra, y decimos que esta fuerza es igual a la fuerza sobre el Sol. Sería la masa del Sol por la aceleración del Sol. Entonces yo ahora cojo y despejo, por ejemplo, la aceleración del Sol. La aceleración del Sol sería la masa de la Tierra partido por la masa del Sol por la aceleración de la Tierra. Y aquí se ve como la masa de la Tierra es mucho más pequeña que la masa del Sol, este número es muy pequeño. Es muy pequeño y aunque sea este número grande la aceleración de la Tierra, va a hacer que la aceleración del Sol sea prácticamente nula. Pero sí existe esa aceleración, ¿eh?
que quede claro. Venga, vamos al siguiente ejemplo, que sería la furgoneta que se está moviendo. Entonces, ¿cómo hago la furgoneta? Pues como siempre la hacemos igual. ¿La furgoneta está en la tierra? Sí, pues si está en la tierra aparece lo que se llama una fuerza peso. Oye, ¿la furgoneta está tocando algo? Sí, está tocando el suelo. Pues cada vez que toca algo, en la dirección normal al suelo, entonces hacia arriba, tengo aquí una normal, n' la he llamado, y aquí tendría otra normal, que esta le llamaría n. Sigamos, la furgoneta se mueve a velocidad constante, por ejemplo, pero si yo dejo esa velocidad constante, ¿la furgoneta se para? Sí, entonces tiene que haber alguien que está empujando la furgoneta. ¿Quién es? Pues la fuerza del motor, que va en esa dirección. Esta sería la fuerza del motor. Y ahora, tiene que pasar algo, porque si va con una velocidad constante, fijaros, la fuerza en este eje tiene que ser cero, porque cuando la suma me dé cero, la aceleración me da cero. Y como digo que se mueve a velocidad constante, tiene que haber otra fuerza aquí. También se puede ver de otra manera, ¿no? Como está tocando el suelo y el suelo es rugoso, aparece lo que se llama una fuerza de rozamiento, que va en la misma dirección que el sentido del movimiento, pero sentido contrario. Repito, la misma dirección que el movimiento, pero sentido contrario. Si el movimiento va para acá, la fuerza de rozamiento van hacia el otro lado. Y entonces, siempre las superficies de contacto, pues aquí sería una fuerza de rozamiento, aquí tendría una fuerza de rozamiento. Y ya en principio no habría nada más, ¿no? Ya no habría nada más. Vamos a el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo sería esta bola, es un chico que está con una cuerda y está girando la bola así. Vamos a fijarnos solo sobre la bola, no sobre el chico. Pues lo primero, ¿la bola se encuentra en la tierra? Sí, pues aparece una fuerza que va, cuidadito, hacia el centro de la tierra, ¿vale? ¿De acuerdo? El centro de la Tierra está hacia abajo. Estamos imaginando aquí, es como si fuera, es una esfera, ¿no? Entonces va hacia el centro de la Tierra. Siguiente. ¿Existe alguna superficie que toque? No. Pero sí existe una cosa nueva. Una cosa nueva que es que está apareciendo una cuerda. Siempre que aparezca una cuerda, aparece una tensión. Esto es muy importante. Y lo que hace, pues aparece una tensión de la cuerda, que va siempre en la dirección de la cuerda. Y esa sería la tensión. ¿Hay alguna fuerza más sobre ella? No, ya no habría ninguna más. Y vamos a ver ya el último caso, que sería sobre una lámpara que se encuentra en el techo. Pues vamos a ver, siempre, si os dais cuenta, voy a realizarlo igual. La lámpara. ¿La lámpara tiene una masa? Sí, pues aparece una fuerza peso que va hacia el centro de la Tierra. Oye, ¿la lámpara tiene alguna cuerda? Sí, pues si tiene alguna cuerda, tiene que aparecer una tensión, y esa tensión va siempre en la dirección de la cuerda y tira de la lámpara, ¿lo veis? Esta sería la tensión. ¿La lámpara está tocando alguna superficie? No está tocando ninguna superficie. Esto no lo considero lámpara, esta es parte de la cuerda. Yo me estoy fijando aquí, como no toca ninguna superficie, no existe ninguna normal. Así que ya no habría ninguna fuerza más. Y con esto me despido, que el vídeo ha sido un poquito largo. Hasta el siguiente vídeo, que sí os recomiendo que veáis, que es entender lo que es la tercera ley de Newton. Un saludo.